¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? El Señor les bendiga. Vamos a continuar en este nuevo año 2022 con la serie Apocalipsis Fácil. Que tengan un gran año en Cristo. Y estamos en el capítulo número 17. Lo último que vimos en el capítulo 16 tenía que ver con las copas de ira, ¿no? Cómo al final de la tribulación se consuma la ira de Dios y es derramado todo el enojo de Dios en relación al pecado. Y en el capítulo 17 nos va a hablar de algo que sucede durante esa segunda parte. No necesariamente sucede allí al final de la tribulación, sino que creo en verdad que esto sucede dentro de la segunda mitad, lo que se conoce como gran tribulación. Y dice el capítulo 17 de Apocalipsis: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Comienza aquí con una figura, ¿cierto?, de una mujer. Obviamente es una ramera, el nombre lo dice, es decir, es una prostituta, pero esto está representando un sistema de religión mundial. Así como hoy se está hablando de un nuevo orden mundial, también va a haber una religión mundial. Esto tiene que ver con el movimiento ecuménico, pero el movimiento ecuménico no solamente está encabezado por el sistema católico romano, sino que ahí se suman episcopales, bautistas, pentecostales, apostólicos, proféticos, se suman, bueno, distintas clases de personas que dicen ser creyentes, ¿cierto? Pero que se unirán a un gran, digamos, bloque religioso mundial en los días de la tribulación. Esto ya se está armando, se está orquestando, ¿cierto? En este tiempo son los preparativos para que todo esto suceda. Ahora, eso no es una iglesia, eso no es la esposa. La Biblia aquí la llama una ramera, es decir, una prostituta. Son todos apóstatas, ¿cierto?, que se suman a este pensamiento de que todos los caminos en definitiva conducen a Dios y hay que ser tolerantes en el máximo sentido de la palabra y tenemos que ser inclusivos en el amplísimo sentido de la palabra, cosa que obviamente eso no es verdad. Dice el versículo 2, con la cual, con esta ramera, con este sistema religioso, con esta forma de religión, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fíjese que aquí estamos hablando de un sistema más bien político. Esto es un sistema religioso que se alía con la política, que se codea con la política y que están gobernando en este momento el mundo juntamente con el anticristo, porque esto es para los días de la tribulación. Dice con la cual, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra aquí embriagado tiene que ver con justamente estar borrachos, estar entontecidos. Es un sistema religioso que embrutece, que nos deja pensar, que establece un pensamiento único, que no deja ninguna libertad de opinión, de pensamiento. Es totalmente un sistema opresor, embriagante, ¿sí?, a través de la religión. La religión al servicio del gobierno, al servicio del Estado, al servicio del anticristo, en definitiva. Y dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hay algunos detalles que la propia Biblia nos va a explicar, así es que no se preocupe por ahora qué significa esto de la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No se preocupe porque ahora la Biblia lo va a explicar. La Biblia explica la Biblia. Este es un gran principio para seguir. Entonces no nos complicamos ahora, esperamos un momentito y la propia escritura nos aclara a qué se refiere. Dice, y esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Bueno, particularmente esta es la vestimenta y estos son los colores que
los sacerdotes babilónicos utilizaban, y eso pasó tal cual al sistema católico romano. Aquí no estamos diciendo que solamente el catolicismo romano es parte de esto. No, no. Muchos otros más. Por ejemplo, estos días leía una noticia, por ejemplo, de la iglesia episcopal. Yo no recuerdo si era en Suecia o en Noruega, se había vuelto al Vaticano. Entonces, no se trata solamente de catolicismo romano o vaticanismo, no. Se trata de muchos otros apóstatas, ¿cierto?, que se suman a este movimiento y que se suman a estas propuestas. Por eso incluí episcopales, bautistas, presbiterianos, wesleyanos, pentecostales y tantos otros simplemente apóstatas, ¿cierto?, que aman más este mundo que la palabra del Señor. Y obviamente mucha riqueza, ¿cierto? Aquí el evangelio de prosperidad a full, es decir, esto es prosperidad pura, pero prosperidad basada justamente en la inmundicia, en la suciedad, en la fornicación espiritual, en la idolatría. Y dice, versículo 5, y en su frente esta mujer tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjese que aquí atribuye todo este sistema en realidad a Babilonia, la antigua Babilonia, aquel reino fundado por Nimrod allá por el Génesis capítulo 11, ¿cierto? Donde nace Babilonia con los sigurats, con la torre de Babel y con todo este sistema religioso. Ese sistema prácticamente copiado pasó prácticamente a todas las religiones allí en Medio Oriente y hoy lo tenemos persistiendo en la forma de catolicismo romano, porque incluso las vestimentas, las prácticas, los colores, es todo babilónico. Por eso la religión babilónica no ha muerto, está presente hoy en día. Por eso dice aquí que aquella Babilonia, la Babilonia antigua, es la madre de las rameras. Y me encanta un comentario al respecto que hace Miguel Rosell, ahí está, discúlpeme la laguna, Miguel Rosell. Él dice, bueno, esta será la madre, ¿no? Pero también tenemos a las rameritas, las rameritas evangélicas. ¿Por qué? Porque son las hijas evangélicas que han aprendido de su madre corrupta, ¿no? Entonces dice, esta es la madre, pero tiene muchas hijas, ¿no? Vestidos de distintas formas de religión falsa. Dice el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Claro, porque esta religión ha sido la que ha encarnizado a través del tiempo en la actualidad y con mayor razón en el futuro, en los días de la tribulación, la persecución de los verdaderos creyentes. Es decir, esta mujer se cree, esta religión se cree ser la única, ser la exclusiva, ser la que tiene todos los derechos, cuando en realidad la Biblia la llama una prostituta. Es un sistema prostituto de religión, es un sistema apóstata de religión y ha perseguido siempre a los verdaderos creyentes. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Fíjese que aquí la Biblia comienza a explicar lo que ya leímos. Entonces ahora nos va a decir lo que significan estas cosas para no nosotros estar inventando nada. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, esta bestia donde esta mujer estaba sentada, era y no es y está para subir del abismo. Dicho de otra manera, la bestia que has visto murió, ahora no está presente, pero luego ascenderá ¿desde dónde? Desde el abismo. Eso es lo que está diciendo básicamente. La bestia que has visto era, es decir, murió, no está ahora, no es, y está para subir del abismo, porque ¿en dónde está? En el abismo. Recuerde que esta palabra abismo ya la hemos visto en transmisiones anteriores. La palabra abismo es, en principio, cierto, una fosa profunda, pero utilizado aquí, sobre todo en Apocalipsis y en otros pasajes, es una cárcel temporaria de demonios. El abismo es una cárcel temporaria de demonios, no es una cárcel para personas, no es una cárcel para almas humanas, sino que es una cárcel de demonios. En el capítulo 9 dice que a la mitad de la tribulación cae una estrella desde el cielo, repase el capítulo 9,
Dice, y abrió, se le dio la llave del pozo del abismo y de allí salió una horda satánica, demonios en forma de langosta, y el príncipe, el principal allí, ángel, demonio, ¿cierto? Que gobierna o que dirige o el cabecilla de esa horda satánica se llama Abadón o Apolión, que significa destrucción o perdición. Recuerda estos datos, Apocalipsis capítulo 9. Dice, la bestia que has visto, es decir, que murió, era y no es decir, ahora está muerta, pero está para subir del abismo. Tiene que ver con estas cosas, está para subir del abismo. E ir a perdición. ¿Por qué? Porque Apolión, Abadón significa perdición. ¿Qué pensamos? ¿Qué podríamos deducir? Usted no lo tome, ¿cierto?, como una palabra total y definitiva, pero pienso que dentro de las opciones, dentro de las posibilidades, nos está hablando a qué. Un espíritu inmundo, Abadón o Apolión, el cabecilla allí en el abismo, es el que se va a posesionar del cuerpo muerto del anticristo. Y esto lo dijimos en Apocalipsis capítulo 13. Repáselo, por favor, sobre todo la primera parte. El capítulo 13 lo fuimos dividiendo en dos tandas. Repase ese detalle. Cuando el anticristo, a la mitad de la tribulación, sea asesinado, sea ejecutado de manera violenta, se finge una resurrección, pero dijimos en realidad es Abadón, es Apolión, el que toma ese cuerpo muerto y lo pone en pie fingiendo una resurrección e imitando así la obra verdadera de resurrección del Señor Jesucristo, porque el anticristo debe imitar lo que ha hecho nuestro gran Dios y Salvador. Entonces dice, e ir a perdición, porque eso es lo que significa Abadón, Apolión, perdición. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto también lo dijimos en Apocalipsis capítulo 13. Solamente van a ser marcados con el sello, con la marca de la bestia que aparece a la mitad de la tribulación en adelante, de la mitad en adelante. Dice que son aquellos que no están escritos en el libro de la vida, aquellos que no tienen el sello de Dios. Solamente esos son marcados. Y acá básicamente vuelve a reiterar el mismo concepto. ¿Quiénes se asombrarán? ¿Quiénes le adorarán? ¿Quiénes le seguirán? Esta es la idea a esta bestia. Todos aquellos que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Básicamente el mismo concepto. Dice, se asombrarán viendo la bestia que era, es decir, que murió, que ahora está muerta, pero será, es decir, va a ser resucitada. Otra vez esto nos lleva al anticristo, ¿cierto? Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y aquí viene la explicación bien detallada. Las 7 cabezas de esta bestia, ¿no? que monta, que va dirigiendo esta ramera, al menos por un tiempo, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La única ciudad o la ciudad más popular, más conocida como la ciudad de las 7 colinas o la ciudad de los 7 montes es Roma. Es decir, que para la época de Juan, cuando se escribió el Apocalipsis, decir la ciudad de los 7 montes es Roma, no hay otra. Pero insisto, esa es la cabecera, no es Roma sola. Es muchos más apóstatas a través de todo el mundo que se van sumando a este movimiento, ¿no? Y que para esos días estará en plena actividad. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y a la vez, fíjese, tiene una doble interpretación. Estas 7 cabezas también son 7 reyes. Entonces, por un lado, identifica a una ciudad, esta bestia tiene una ciudad cabecera, pero esta bestia también tiene 7 gobernantes, 7 primeros ministros, 7 personas, 7 presidentes, podríamos decir hoy en día, ya que la figura de los reyes no es tan popular hoy en día. Pero tiene que ver con, allí con Europa, ¿cierto? El imperio romano revivido. Dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Esto también es un tema de discusión, pero básicamente hay aquí 2 opciones. Algunos dicen, como por ejemplo Warren Worsby, también el doctor Samuel Pérez Millos, dice, esto se refiere a 7 imperios que ya pasaron. El imperio asirio, el imperio
egipcio, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego, ¿cierto? Y por último, el imperio romano. Bueno, puede estarse refiriendo a imperios, es verdad, porque este es un sistema político que acompaña, que ampara, que protege y que este sistema religioso perverso le es funcional. Pero también hay otra interpretación que es que estos 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, se refiere a 7 jerarcas, ¿cierto?, del Imperio Romano. También esto es posible, porque justamente para la época de Juan, 5 de estos emperadores romanos habían muerto, 5 por muerte violenta, es decir, por asesinato. 5 de ellos han muerto, han caído de manera violenta. Uno dice es decir, uno está gobernando ahora y el otro todavía no ha venido, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, tanto puede ser sistemas de gobierno, es decir, imperios que han pasado, como también gobernantes romanos que cuadrarían perfectamente con la interpretación. Son 2 posibilidades. Dice, y cuando venga este último, es necesario que dure breve tiempo. Otra vez, es el imperio romano revivido, la figura que vio Daniel con los pies de barro y parte de acero, ¿cierto? Que no se mezclan, sino que se unen mediante alianzas, como también es la propia figura del anticristo que va a gobernar por un breve tiempo, es decir, 3 años y medio. Por eso digo, ambas interpretaciones son posibles y yo creo honestamente que están entrelazadas. Dice, es también el octavo. ¿Por qué? Porque si este último gobernante, el anticristo, muere y supuestamente resucita, pasa a ser el octavo gobernante, pero es la misma persona. Lo dijimos esto en Apocalipsis capítulo 13. Vuelva a repasarlo, por favor. Dice, la bestia que era y no es, y es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición. Otra vez la misma interpretación. O es el imperio romano revivido que cobra fuerza para los días de la tribulación, posibilidad 1, o es el anticristo que es asesinado, ejecutado y supuestamente resucita, posibilidad 2. Yo creo que ambas son perfectamente compatibles. Y dice, y va a perdición, otra vez ese nombre, Abadón, Apolión, que significa tal cual, perdición, el hijo de perdición. Versículo 12, y así se lo llama al anticristo también, ¿no? El hijo de perdición. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, es decir, por un breve tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, para los días de la mitad de la tribulación en adelante, quedarán solamente 10 gobernantes fuertes allí europeos que se unen, que se ponen de acuerdo y dan todo su poder a la bestia anticristo para que haga lo que él quiere. Por eso dice por una hora, es decir, un breve tiempo, ¿no? Dice, versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad, estos 10 reyes europeos, a la bestia, es decir, al anticristo, a este imperio romano revivido, según la interpretación que sigamos. Pelearán contra el Cordero, claro, porque al final de la segunda parte se sucede la batalla de Armagedón, ya esto lo vimos. Dice, y el Cordero los vencerá. Gloria a Dios porque Cristo es el vencedor. Él siempre sale vencedor. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios. Allí está el remanente santo. Allí está la iglesia que va a regresar luego del rapto, ¿cierto? Con el Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Versículo 15 me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Se da cuenta que la Biblia interpreta la Biblia? No era necesario romperse la cabeza al principio porque la misma escritura nos va explicando qué son estas cosas. Multitudes, naciones, cantidades enormes de personas que siguen esta religión. ¿Por qué? Dijo el Señor, ancha es la puerta y ancho es el camino, pero que lleva ¿a dónde? A perdición. Una palabra que se nombró aquí por lo menos 2 veces. Lleva a la perdición. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos 10 reyes, ¿cierto? Estos 10 magistrados, estos 10 presidentes, estos aborrecerán a la ramera
y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, que el anticristo se servirá de este sistema corrupto de religión dominante en los días justamente futuros, pero en un momento ya no les servirá. Como diría un político de hace muchos años, ¿no? Son tontos útiles. Bueno, este sistema religioso serán tontos útiles en manos del anticristo. Cuando el anticristo los haya usado para sus fines, para el nuevo orden mundial, para establecer su gobierno, su tiranía, su dictadura universal, después destruirá este sistema de religión porque ya no le sirve. Ya consiguió lo que necesitaba, por lo tanto, la traición está en el corazón de Satanás, la traición está en el corazón de la bestia, por supuesto. Dice, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, es decir, al anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está clarísimo por el versículo final que está hablando de Roma, pero insisto, como cabeza de todo un sistema. Pero fíjese también lo que dice allí el versículo 17. Dios está en pleno control de todas las cosas. Si hay algo que nos enseña este libro, es que Dios es soberano. Pero es soberano en el pasado, en el presente, en el futuro. Es soberano en toda área de la vida, es soberano en toda área de la teología, es soberano en cualquier circunstancia. A Él sea la gloria.